Presidente hoy arremetió contra el Banco de México porque también señaló, ¿te acuerdas que la semana pasada, no sé si se lo viste, que se aprobó 750,000 millones de pesos como banco, ¿no? Como financiamiento. Sí, Entonces, es como una estructura muy parecida a esto del BID, pero con los instrumentos que tiene el Banco de México. así O es. sea, darle dinero a los bancos para que ellos puedan prestarlos. Ajá. Pero entonces el presidente señaló que esta lana, los 750,000 millones de pesos, no sean redirigidas a grandes rescates de empresas, ¿no? Eso lo dijo hoy también. Pide AMLO al Banco de México evitar rescate de grandes empresas o bancos. Señalar que el modelo de rescate bancario no va a regresar nunca jamás. El presidente demandó que el empleo de los 750,000 millones de pesos autorizados por el Banco de México para apoyar a pequeñas y medianas empresas se cuide, que los recursos se dirijan a ese sector y no sirvan para salvar las grandes corporaciones. Dice, hay que tener mucho cuidado porque el Banco de México es una institución autónoma, hay que respetar sus decisiones, pero sus reservas no son del banco, ni siquiera del gobierno, sino de la nación. Así todos los créditos hay que cuidarlos porque si no se carga la hacienda pública se tiene que pagar con presupuesto que es dinero del pueblo. Sí, es interesante porque efectivamente, Mauricio, de los 750,000 millones de pesos, la otra vez yo hice una cuenta, hice un video, como 300,000 millones estarían alimentando, 750,000 a 150,000 millones alimentando los programas de microcréditos de Obrador, ¿no? Estos 3 millones de microcréditos serían alimentados por 150 a 200,000 millones de pesos. Pero la pregunta es, ¿y dónde rayos van a ir los otros 550,000 millones de pesos que ha metido el Banco de México a el sistema financiero? ¿Hacia qué parte? Porque si ya esos son microcréditos, lo otro podría acabar yendo precisamente a enormes créditos bancarios financiados por las reservas internacionales para las grandes empresas. Sí, esa es la parte que el presidente está tratando de combatir, sobre todo porque estos grupos financieros saben de dónde y cómo conseguir el dinero. Eso es lo peor de todo, o sea, ellos tienen acceso a los instrumentos financieros de primer nivel y entonces exigen que el gobierno los rescate. Entonces, lo que espera o busca el presidente es que no aprovechen estas mafias que todavía tienen mucha influencia en estos sectores privados para seguirse beneficiando, sobre todo como él lo refiere en el aspecto del financiamiento, que si bien no es del gobierno, pero pues es público, vaya, es como dice el dinero de los mexicanos. Fíjate que en otro extracto también el presidente habló un poco sobre, cuando hablaba de lo del BID y todo esto, pues habló de esto, de la estrategia que ya no puede seguir de rescatar a los ricos, de sobre todo usar el dinero público. Mira, este es otro de los comentarios que hizo el día de hoy. Es a cargo del presupuesto, adelante, porque si es a cargo del presupuesto no lo acepto, porque tenemos que rescatar pues a los que necesitan comer, Son 12,000 millones de... Sí, si no es con el aval del gobierno, no hay problema. Bienvenido. Además, entiendo que es el del BID. Adelante con las empresas. Nada más que no le cueste a la nación, porque nosotros no podemos avalar eso. O sea, yo no puedo obtener dinero para rescatar a un sector de la población cuando hay 60 millones de mexicanos en la pobreza. ¿Quién nos va a rescatar a ellos? Eso es inmoral, es inhumano. Eso era lo que hacían en el periodo neoliberal. Y yo no me opongo, siempre y cuando
no sea a costillas del erario. Sí está claro, ¿verdad? Porque no es convertir deudas privadas en deuda pública. Eso ya se terminó. Pues es esto mismo, ¿no? Del Banco de México. No es presupuesto federal, no tiene manera él de jalarlo o de ponerle este candado, pero pues bueno, es esta misma idea, este mismo concepto. Lo interesante, Mauricio, es que esta política de rescate neoliberal, la verdad es que está demostrando su poca o nula eficacia. A ver, Estados Unidos, ¿no? El campeón de los rescates neoliberales, metió como, ¿cuánto, Mauricio? 8 billones de dólares a través de rescates de la Fed, que metió como 4 o 5 billones de dólares, y a través de este rescate que ha aprobado Estados Unidos para, bueno, una parte irse a cheques a ciudadanos, pero también otra parte a industrias aeronáutica, a hoteles, a petroleras, etcétera, ¿no? 8 billones de dólares han metido los gringos. O sea, es una lana. ¿Y hay cuántos en la cuenta, Mauricio? Más o menos 26 millones de desempleados, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. O sea, y siguen creciendo todas las semanas que los desempleados en México, digo, en Estados Unidos. O sea, como que realmente, bueno, tanta lana y los desempleados están en un nivel histórico. O sea, ha roto todos los récords el desempleo. Ahora en México, Mauricio, no ha habido rescates de este tipo en lo absoluto. No hubo condonación fiscal. No hubo tampoco condonación de impuestos ni nada en marzo. Vamos a hablar de marzo. Recuerda que ahí fuera cuando estaban presionando las grandes empresas que las rescataran. ¡Hoy necesitamos porque los empleos, millones de empleos van a sufrir! ¿Y sabes qué pasó hoy? Hoy saca el INEGI y publica la cifra de desempleo oficial de marzo. Estamos hablando de marzo. En marzo, ya como a partir del 20 de marzo más o menos, Mauricio, es que empezó la gente un poco a desmovilizarse, ¿no? El 21 de marzo todavía estuvo ebriedad afuera, pero bueno, fueron como 10 días que empezó la cuarentena. O sea, ya se empezó a resentir. En abril, claro que se siente más, pero en marzo ya se empezó. Pues, ¿qué crees que pasó con el desempleo? Es increíble, pues que es algo atípico. Y la verdad es que es difícil de explicar. Cayó el desempleo. En marzo, lo repito, cayó el desempleo. Esta es la curva de desempleo. Cayó medio punto porcentual. Lo están escuchando bien. Hubo más gente empleada en marzo de entrada que en febrero y del marzo del año pasado. ¿What? ¿Sí entiendes? De febrero a marzo hubo más gente empleada en marzo que en febrero. A pesar de que en marzo arrancó las cuarentenas, arrancaron todo esto. Entonces, pues es algo atípico. No dudo que en abril, claro que se va a sentir ya más el desempleo, es claro, ya estamos en cuarentena, ya llevamos casi un mes. Pero se está demostrando que no hay una relación, una correlación entre rescates neoliberales con el empleo. No existen. Lo siento, pero no existen. ¿Por qué cayó por qué no cayó el empleo? Bueno, yo creo porque al final la mayoría de las empresas hicieron todo lo posible para no cerrar, ¿no? Incluso algunas tuvieron hasta más empleos. Y todavía en abril muchas empresas están haciendo todo lo posible para no correr a la gente, lo que han dicho también en las conferencias mañaneras. A pesar de que algunas empresas sí lo hicieron, como Grupo Alsea y demás, creo que en general la mayoría no lo hizo. O sea, aquí no se está resintiendo tanto el desempleo en México, cuando menos en abril. En mayo tal vez sea otra historia, pero ahí van a arrancar ya los 3 millones de microcréditos, que algo también van a ayudar, ¿no? En algo van a ayudar también a paliar el desempleo. Pero aquí estamos viendo que no tiene nada que ver el discurso neoliberal de rescate a grandes corporativos para cuidar el empleo con realmente cuidar el empleo. Sí, pues es que generalmente las empresas se van quedando el dinero. Es como lo que estamos platicando de este crédito de los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios. Ellos te venden la idea de que te están ayudando. Incluso ellos dicen, es que esto es un esfuerzo solidario por ayudar a los pequeños empresarios. Pues sí, pero te van a echar la deuda a ti. O sea, realmente lo solidario es que ellos contraten la deuda y le paguen a sus proveedores en el plazo establecido. Finalmente, las empresas que ganan miles de millones de pesos son las de empresas de ellos.
las que arrastran, sí, a las pequeñas y medianas empresas que son proveedoras. Entonces no hay nada de solidario. Es lo mismo con los sueldos que dicen que piden un sueldo solidario Gustavo de Hoyos, 96,000 millones mensuales, es una locura. Bueno, vamos, el gobierno no lo va a dar, pero bueno, yo entiendo, porque así lo han dicho ellos, que van a seguir pagando la mitad, ¿o no? Ya ellos dijeron, nosotros pagamos la mitad, que el gobierno pague la mitad. Bueno, el gobierno no lo va a pagar, ya lo dijo, pero supongo que ellos van a seguir pagando la mitad. Obviamente no lo van a hacer porque lo que querían es que el gobierno pagara nada más su mitad y ellos ya deshacerse de ese compromiso. Van a empezar a despedir a los trabajadores. Porque realmente lo solidario es que sigan manteniendo, pero ya están hablando de 1 millón de despedidos y muchas cosas más. Entonces, entonces doble discurso, pues, pura manipulación, terrible. Sí, claro, ¿no? La verdad es que los empresarios, los grandes empresarios, no todos, hay empresarios que realmente sí son solidarios con sus trabajadores, están haciendo todo lo posible para mantener la plantilla. Han hablado con sus trabajadores, han llegado a acuerdos de que, mira, la verdad es que te pago la mitad, los trabajadores entienden, ¿no? También en un momento difícil. Y ahí están, ¿no? La verdad es que la mayoría de los empresarios han contribuido responsablemente a la pandemia. Pero estos que tienen toda la lana del mundo, o sea, es como Carlos Claudio X González, o sea, tiene todo el dinero del mundo y están haciendo todo lo posible para no pagar nada y todo lo posible también para lucrar con esta pandemia. Como fueron la crisis de 94, ellos se hicieron multimillonarios. Eso también quieren hacer lo mismo. Con esta guisa de la pandemia, quieren hacerse más dinero. O sea, lo quieren ver como un negocio. Y Obrador le está impidiendo acomodar el lugar, aunque ellos, claro, se siguen moviendo. Pero hay que entender esto, ¿no? Que al final, ellos también, bueno, sí tienen empleados, pero tampoco tienen tantos empleados como vemos para incidir en las cifras de empleos masivos. Al final, la mayoría de los empleados son de las pymes, más que las grandes empresas. Y aunque, bueno, ellos corran, pero también tienen que correr, ojo, con la cuestión legal. Y la verdad es que a ellos les gustaría correr a las personas, pero no lo soporta todavía la legalidad. Así que si corren, va a suceder que van a ser demandados también. Y apoyados por la Secretaría del Trabajo, apoyados por los tribunales laborales. Después resulta peor morirse el remedio que la enfermedad de ahí. Después llegan los millonarios laudos, llegan los embargos a las cuentas, etc. Entonces también estos señores tienen que medir esto, ¿eh? O corro o no corro, pues, tú córrelos y después enfréntate con tribunales laborales que obviamente tampoco están ahora de tu lado y a saber cómo les va a ir. Eso también lo tienen que medir. Ojo con el dato. Sí, por eso el presidente se ha apurado mucho. Si te das cuenta, todos los programas que ya anunció el gobierno federal son para que prácticamente inicien en el mes de mayo. O sea, el mes de mayo es cuando ya se termina este plazo de, digamos, de gracia, la declaratoria de contingencia, van a ser los días más difíciles. Entonces, por eso todo se ha apurado para que justamente, pues ya a partir de esta semana, prácticamente la otra, pues entremos al 100 en esta fase que es la más importante de todas. 2 semanas muy intensas en este sentido y en donde pues obviamente tenemos nosotros que poner nuestro granito de arena, ¿no? Empresarios, trabajadores y ciudadanos en general.